Nos hemos reunido en un lugar cualquiera, tal vez en una casa deshabitada cerca del bosque, como los antiguos artistas románticos del siglo XIX. Tan solo la tenue luz del fuego nos ilumina, mientras afuera parece que la naturaleza sigue ajena a nuestra presencia. Él está aquí, cargado de documentos, la misma perilla y la misma mirada curiosa de siempre, del periodista que busca, que persigue el dato imposible. Juan Ignacio Blanco, bienvenido una vez más a la Quinta Esfera. Es un auténtico placer estar con vosotros de nuevo. Bueno, el placer es nuestro y además con el añadido de compartir este ambiente tan íntimo y especial con todos nuestros oyentes. Juan Ignacio, nos hemos reunido en este lugar tan apartado del mundo para hablar de un suceso complicado que ocurrió hace 25 años. Algunos ya lo han olvidado, pero para otros sigue estando muy presente, sobre todo para aquellas personas que les tocó vivirlo de cerca. Hablamos del caso Macastre, la historia de unos niños que aparecieron muertos en extrañas circunstancias unos años antes del crimen de Alcácer. He de decir que hemos analizado varios documentos inéditos, hemos compartido diversas hipótesis, pero en este caso la niebla es muy densa y profunda. Juan Ignacio, me gustaría comenzar con una cuestión que estoy convencido que muchos oyentes habrán planteado alguna vez y que envuelve este caso en un gran misterio. Caso Macastre, ¿accidente o asesinato? Probablemente accidente y asesinato. De todas maneras, estamos hablando de uno de los casos más misteriosos de la moderna historia del crimen en nuestro país, en el que hay abiertas tantas hipótesis y tantas conjeturas que al final es francamente difícil el poder tener una perspectiva real de lo que les pudo ocurrir a estos tres niños hace ya tantísimos años. Sin duda, la parte más importante de cualquier historia, de cualquier caso, tú lo sabes bien, son las víctimas. Aquí hablamos de tres: Pilar Ruiz Barriga, que tenía 15 años, Rosario Isabel Gallete Muedra, también de 15 años, y Francisco Valeriano Flores Sánchez, de 14 años. Los oyentes se pueden preguntar cómo eran estos tres niños, ¿no? Porque es posible que lo que les pasó esté relacionado con la atmósfera que les rodeaba. Bueno, la verdad es que datos sobre los caracteres de los niños se tienen muy pocos, porque tenemos que partir de la base de que estamos hablando de jovencitos que son miembros de familias desestructuradas, y alguno de ellos, pues como precisamente Valeriano, una persona que había salido pocas horas antes de su desaparición del centro de menores de Godella. Pero si hacemos caso de algunas de las visiones que han podido dar tanto sus familiares como personas cercanas que les conocía, lo que más llama la atención es la diferencia de caracteres que podían tener los tres. Fundamentalmente la diferencia entre las dos chicas, porque Pilar era una joven alegre, extrovertida, hablaba con todo el mundo, le gustaba relacionarse con la gente, le gustaba disfrutar del grupo. Mientras que Rosa era una persona todo lo contrario, era una persona muy tímida, una persona callada, una persona solitaria. Y esto evidentemente pues sorprende que dos personas de caracteres tan diferentes pues puedan tener una relación de amistad tan fuerte con ellas. En el caso de Valeriano, pues la verdad es que se conocen todavía muchos menos datos de su carácter, pero aparentemente pues era un chico normal de 14 años. Lo que pasa es que lo que también llama poderosamente la atención es que dos chicas de 15 años, que a esa edad son ya prácticamente mujercitas, vayan con un chico de 14 años que a esa edad los hombres, que como todo el mundo sabe tenemos un desarrollo mucho más lento que las mujeres a esas edades, pues prácticamente
era un niño. Desgraciadamente, en este caso, como en tantos otros, las víctimas son los grandes olvidados. Nadie se ha acordado desde hace muchísimos años de Pilar, de Rosa y de Valeriano, y sorprendentemente ni siquiera sus propias familias pues han intentado hacer los mínimos esfuerzos porque esto llegara a aclararse en algún momento. De Francisco, además, podemos comentar que estuvo interno en el Centro de Menores de Godella, centro de acogida que era independiente del reformatorio. Esto es conveniente aclararlo, ¿no? Porque él no estaba interno en el reformatorio, sino en un anexo. Sí, evidentemente no estamos hablando de un delincuente. Con 14 años no se puede ser delincuente ni tener una trayectoria como tal, pero en su caso concretamente, por lo que yo he podido saber, era una persona que tenía una orden de internamiento en este centro de menores, que es una especie de anexo de los reformatorios, porque en los reformatorios van jóvenes que tienen una sentencia firme, pues a cumplir esa sentencia. Y en estos centros de menores de lo que se trata es de personas que hayan cometido algún tipo de acto delictivo de no excesiva gravedad, pero sí que haya que llamarles la atención, entre comillas, y ver si pueden aprender la lección, pues se les interna en este centro. Concretamente Valeriano creo que estaba porque le había parado la Guardia Civil cuando, junto con otro joven de su misma edad, estaban conduciendo una motocicleta que al parecer había sido sustraída. Esos son los únicos datos delictivos de los que podemos hablar de este joven, que no estamos hablando de jóvenes delincuentes, estamos hablando, bueno, pues de jóvenes que están viviendo prácticamente en la calle porque no tienen esa tutela de los padres, que de una forma u otra pues son los que se preocupan por ellos, y son unos jóvenes que están intentando, bueno, pues salir a la calle y salir a la vida, pero ninguno de ellos tenía antecedentes de ningún tipo, ni nos consta que se dedicaran a ejercer ningún tipo de actividad delictiva, ninguno de los tres. Fijaos que además Manolo Puig, que era el director del centro de Godella por aquellos años, dice de Valeriano que era un chico completamente normal, uno de tantos de los que tenían fracaso escolar por aquella época, y además dice de él que era un chico un poco tímido, pero muy agradable y cortés. Y bueno, también da algunas descripciones físicas, como que tenía el pelo rizado, la complexión atlética, que podemos ver en la fotografía que está publicada en internet, ¿no? Lo que sí llama la atención, y es lo que comentabas tú al principio, Juan Ignacio, es el hecho que fueran 3 niños de familias desestructuradas. ¿Tú crees que de alguna forma los niños fueron víctimas de la sociedad de la época? Esa etapa convulsa, la movida valenciana, años 80, ¿crees que de alguna forma les pasó factura? Hombre, evidentemente está claro que son hijos de su tiempo. Hijos de su tiempo significa que este país, que muchas veces nosotros nos olvidamos de la transición política que se ha realizado, del tremendo cambio ideológico que supuso pasar de una dictadura a una democracia, una ley de divorcio donde las familias empiezan a separarse, una aparición de diversas sustancias y drogas en las calles, con una desinformación grandísima por parte de la gente joven. Pues la verdad es que se convierte muchas veces pues en un cóctel que, si no es mortal en muchas ocasiones, como desgraciadamente en este caso fue, pues sí, evidentemente les va a condicionar la vida. Son jóvenes que en un momento determinado las separaciones ocurridas en sus distintas familias pues les han dejado prácticamente sin control, que hacen más la vida en la calle que en su casa, que la famosa frase esa de Dios los cría y ellos se juntan, pues efectivamente funciona. Es decir, son gente que
al no tener horarios de ir a casa, pues al final son de todos los grupos que puedas conocer de personas, pues siempre se quedan 2 o 3 que son los mismos, que no tienen control paternal, y evidentemente pues son gente que tiene los mismos problemas, las mismas carencias afectivas, las mismas carencias sobre todo educacionales, de que alguien les pueda poner en el buen camino. Y si a eso añadimos que en aquellos momentos en toda España, pero concretamente en la Comunidad Valenciana, en mayor volumen y tamaño, pues empiezan a aparecer una cantidad de drogas completamente desconocidas hasta entonces, como eran todas las drogas de diseño, las pastillas y sobre todo la utilización de uno de los grandes venenos que ha destrozado tantos cerebros de niños y de jóvenes, como es el benzol, el famoso pegamento, que de alguna manera, bueno, pues era lo que unía y unificaba a estos grupos. Tenemos una fecha concreta, esa fecha fatídica del 14 de enero de 1989, que es cuando los niños salen de excursión y posteriormente desaparecen, pero la historia se remonta a varios meses atrás, porque según hemos podido comprobar, Pilar y Rosa se conocen a finales del verano de 1988, posteriormente Pilar también conoce a Valeriano y juntos empiezan a realizar varias salidas. Bueno, sí, eso es lo que al menos nos consta por lo narrado por alguno de los testigos y por alguno de esos documentos que tú has aportado en este caso de la investigación. Resulta de alguna manera un poco ilógico el cómo de alguna manera estas 3 personas de caracteres aparentemente tan distintos, sobre todo el de Pilar, que era el que no cuadraba con Valeriano y con Rosa. Hay que tener en cuenta que Valeriano y Rosa eran pareja en aquellos momentos. Pues lo primero que descuadra es que una pareja, sobre todo a esas edades, y si hacemos caso de lo que comentan, que estaban muy enamorados, e incluso Valeriano llegó a decir públicamente en algún momento pues que quería dejar embarazada a Rosa y tener un hijo con ella, pues se fueran todos los fines de semana de excursión con una tercera persona, que es lo que vulgarmente llamamos una carabina, cosa que de alguna manera descuadra el porqué. En segundo lugar, ellos deciden de pronto, sin que conozcamos realmente cuál es el motivo que les lleva hasta allí, pues decidir que el mejor sitio para pasar los fines de semana es irse a la localidad de Catadau, una localidad cercana a Valencia, pero bueno, a más de 30 kilómetros de la capital. El único motivo aparente para que decidieran ir a pasar los fines de semana a esta localidad de Catadau es porque supuestamente Pilar y su familia en algún momento habrían vivido en la localidad y a Pilar la conocían en la localidad. Sin embargo, el hecho de que conociera la localidad no parece un motivo suficiente para que estos jóvenes decidieran acudir a esa zona. Además, ellos se iban de excursión sin dinero. Eran 3 jóvenes que carecían de cualquier tipo de medio económico. Llegaban a Catadau y se dedicaban a vivir en unas casetas abandonadas que había en un lugar cercano al pueblo, y de vez en cuando bajaban a la localidad de Catadau y se dedicaban, entre comillas, a mendigar, es decir, a pedir dinero por la calle a la gente que veían, a entrar en los bares y pedir que si les podían dar en un momento determinado un bocadillo, y también en algún momento, por lo menos por lo que me consta, se dirigen directamente al cura párroco del pueblo para pedirle dinero, y el párroco del pueblo decide no ayudarlas económicamente, entre comillas, porque no le gustaba el plan que llevaban. Tampoco sabemos concretamente a qué podía referirse. Pero de alguna manera, hasta la fecha, desgraciadamente, no ha habido nadie que haya conseguido dar una respuesta adecuada al por qué estos 3 jóvenes que en Valencia capital formaban parte de una pandilla mucho más amplia
deciden en ese verano del 88 apartarse, entre comillas, del grupo y decidir que se van a pasar los fines de semana a Catadau a unas casetas abandonadas, sin dinero y a vivir de lo que pudieran facilitarles gratuitamente los vecinos. Es algo que a todas las personas que se han acercado al caso Macastre les ha llamado siempre poderosamente la atención, es el saber por qué motivo en concreto les podía gustar esa zona, cuando el único atractivo que podía tener esa zona era una caseta abandonada, casetas abandonadas que hay por toda la provincia de Valencia, prácticamente diseminadas en todas las localidades, y podían ir a una mucho más cercana a Valencia, y sobre todo sin ningún motivo concreto para estar en esa zona, y encima sin dinero y para tener que ir mendigando un bocadillo o un refresco en un momento determinado. Entonces, si partimos de la base de que no hemos encontrado nadie de las personas que nos hemos acercado a intentar averiguar o investigar qué es lo que pudo ocurrir con estos 3 niños, a saber por qué iban a Catadau y por qué habían decidido que en Catadau era un sitio fenomenal para pasar los fines de semana, pues evidentemente a partir de ahí todo lo que hablemos del caso pues va a seguir dejando cada vez más dudas y más interrogantes. Y además llama la atención el hecho de que al principio ellos realizan salidas esporádicas de fin de semana, donde también visitan otras localidades como Alcira o Carlet, pero hay una fecha concreta, hablamos de las Navidades de 1988, cuando los niños de repente deciden ir a pasar una gran temporada a Catadau. Allí pasan varios días, en concreto desde vísperas de Navidad hasta que Pilar y Rosa vuelven a Valencia entre el día 12 y 13 de enero de 1989, y allí conviven en ese sitio, ¿no? En esas casas semiabandonadas llamadas por algunos vecinos las casas de la Amelia. Claro, lo que pasa es que esos datos que acabas precisamente de dar, en primer lugar, lo que demuestran es precisamente de dónde provienen los jóvenes. Es decir, en las fiestas de Navidad y de Año Nuevo, que son fiestas normalmente que se celebran en familia, en prácticamente el 99% de los hogares españoles, los 3 niños deciden irse solos, ¿sabes?, a pasar las fiestas de Navidad a unas casetas abandonadas. Esto evidentemente yo personalmente no le he encontrado nunca una explicación racional al hecho, salvo el decir vamos a intentar apartarnos de la zona de influencia de nuestras familias y de nuestros amigos y intentar encontrar un grado de libertad. Pero claro, estamos hablando que yo no entiendo qué se puede estar haciendo en una caseta abandonada, ¿sabes?, durante más de 15 días sin absolutamente nada que hacer, ¿sabes?, en unos parajes absolutamente inhóspitos, y de vez en cuando, pues como comentaban algunos de los vecinos, se las veía siempre a las 2 chicas, nunca, que es otro de los datos curiosos de este caso, es que no se les veía a los 3 juntos prácticamente en ninguna ocasión. Siempre se veía a las 2 chicas juntas, sobre todo en Catadau y en los lugares donde podían haber estado. Y también se vio de vez en cuando a las chicas haciendo autostop en distintas salidas de Catadau para dirigirse a diferentes localidades, como podían ser Carlet o Alcira, siempre evidentemente según el testimonio de varios de los vecinos, pero se les solía ver hacer autostop. Y uno se pregunta, dices, ¿a qué irían a Alcira o a qué irían a Carlet las 2 chicas solas, sin Valeriano, sin dinero y sin ningún motivo que por lo menos conozcamos para hacer este tipo de viajes? Pues indiscutiblemente es otro de los grandes interrogantes, porque si conociéramos efectivamente qué es lo que hacían, a qué se dedicaban en concreto cuando estaban en Catadau y por qué realizaban estos viajes esporádicos en autostop a localidades cercanas, pues quizás ello podía haber dado alguna luz para averiguar el posible móvil
de todo lo que ocurrió, que es precisamente lo que queda más oculto en el caso de las 3 víctimas en concreto. Lo que no hay duda es que a ellos les gustaba, por alguna extraña razón, estar en ese sitio, ¿no? Les gustaba estar en Catadau porque, de hecho, hemos comentado antes que Rosa y Pilar vuelven el día 12 o 13 a Valencia. Francisco lo hace unos días antes porque tenía que regresar al centro de menores de Godella. Y al día siguiente, el día 14 de enero, programan otro viaje a Catadau. No habían estado nada más que un día en Valencia y deciden realizar otro viaje. Según los datos que tenemos, ese día 14 visitan a la madre de Rosa en el Hospital Arnau de Vilanova. Después van a casa de Rosa, aparentemente a ducharse o a cambiarse de ropa, y allí dejan de ser vistos por sus familiares, aunque otras personas aseguran que posteriormente vieron a las niñas en un lugar concreto que luego comentaremos, ¿no? Extraño. Bueno, es que el problema es que no hay una cronología exacta de los hechos en los que podamos basarnos con absoluta seguridad. Aquí estamos hablando de testimonios que vienen dados por algunos de los familiares de las víctimas, concretamente por el padre de Rosa, que es la persona que dice que fueron a su casa supuestamente a cambiarse de ropa y que abandonaron la vivienda a las 8 menos cuarto de la tarde. Hay otro detalle que llama poderosamente la atención y es el caso del hermano de Rosa, de Antonio Gallete, quien habla que ese mismo día o en una fecha anterior el padre de Rosa había tenido una fuerte discusión con ella, supuestamente porque habían desaparecido algunas joyas de casa. Sin embargo, este detalle no se ha podido nunca constatar y, en primer lugar, porque nunca aparecieron esas supuestas joyas y los 3 niños durante los días siguientes a su salida precisamente de casa y antes de su desaparición, y en los cadáveres cuando luego posteriormente aparecieron no tenían dinero y no tenían ningún tipo de medio económico para valerse, con lo cual de una forma o de otra, bueno, no significa que esto haya que poner en duda el hecho, pero que evidentemente no hay ningún indicio de que ellos se hubieran llevado ninguna de las joyas de su casa. El siguiente testimonio que tenemos, después de que el padre haya dicho que hubieran salido a las 8 menos cuarto de su casa y supuestamente pues alrededor de las 8 y pico de la tarde pues hubieran cogido un autocar con destino a Catadau. El siguiente testimonio que tenemos ya es del día 15, del día siguiente, cuando los propietarios de un bar de Catadau afirman que ven a las niñas en el bar, que están acompañadas de otra persona y que el propietario del bar, a Rosa concretamente, le ofrece un bocadillo y se lo regala, y el desconocido que acompaña a las 2 niñas invita a una Coca-Cola a Rosa. Y el último dato que tenemos es que aproximadamente sobre las 8 de la tarde las 2 niñas junto con este individuo desconocido abandonan el bar. A partir de ese momento oficialmente no se vuelve a ver con vida desde luego ni a las niñas ni a Valeriano, pero en este caso en concreto son las niñas solas las que están en el bar y las que salen con ese individuo desconocido. De Valeriano no sabemos exactamente dónde puede encontrarse en ese momento, porque una de esas cosas llamativas, como hemos comentado antes, es el hecho de que aunque los 3 iban juntos, nadie les veía nunca juntos, sino que iban las 2 chicas por un lado y él supuestamente por otro, porque de su existencia y de su paso por Catadau no hay prácticamente testimonio alguno. De las niñas hay muchísimos testimonios de numerosas personas que las han visto, no solamente este fin de semana, sino los fines de semana anteriores y sobre todo en la larga estancia esa que tuvieron
Navidad en Catadau, pero nunca les veían a los tres juntos, algo que indiscutiblemente llama poderosamente la atención. También llama mucho la atención el vacío cronológico que comentabas antes, porque si bien es cierto que según el testimonio de Vicente Gallete, el padre de Rosa, sobre las 8 menos cuarto de la tarde del 14 de enero se van de su casa, la Guardia Civil no fue capaz de determinar el medio de transporte que las niñas y Francisco utilizaron para ir a Catadau. Y respecto al día 15, es curioso también comprobar que muchos medios han publicado que el último día que se les vio a los niños fue el día 14 de enero, pero el día 15 aparentemente también fueron vistos, ¿no? Al menos las dos niñas. Llama la atención. Claro. Hay otro detalle también que es fundamental, es decir, cuando aparece el cadáver de Valeriano, de lo que hablaremos posteriormente, se encuentran en su poder 3 billetes de autobús con el trayecto de Valencia hasta Catadau, pero son de fechas muy anteriores, coincidiendo precisamente con el famoso largo fin de semana, con la larga estancia de Navidades que ellos habían tenido en la localidad de Catadau. Entonces llama poderosamente la atención que alguien guarde 3 billetes de fechas de hace un mes y medio que están utilizados y no se haya desprendido de ellos. Pero lo que más llama la atención es que no existen esos supuestos billetes de ese viaje que deberían de haber realizado el día 14 de enero desde Valencia hasta Catadau, siempre según evidentemente el testimonio, como decías, del padre de Rosa. Pero lo que sí tenemos claro, sin saber efectivamente cómo han viajado y cómo han llegado, porque como tú decías perfectamente antes, la Guardia Civil sí investigó precisamente estos hechos y lógicamente habló con la compañía de transportes, con los conductores que habían llevado los autobuses en las horas en las que los niños pudieron haber viajado desde Valencia hasta Catadau, y en ningún momento hay constancia alguna de que nadie les hubiera visto montado en ninguno de esos autobuses esa misma tarde. Lo que pasa es que evidentemente lo que sí está claro, también entre comillas, es que el día siguiente, el día 15, ellas dos están en Catadau por el testimonio de este propietario del bar, no solo el del propietario del bar, sino el de algunos de los vecinos del pueblo, concretamente una mujer en el que afirmaba haberles visto salir a las 2 niñas del citado bar en compañía de esa persona desconocida, persona que, según declaraba esta mujer, ella sabía perfectamente de quién se trataba, pero que de momento prefería ocultar su nombre. Entonces, el hecho de que no se encontraran billetes y que se encontraran billetes de fechas anteriores, pues evidentemente llama poderosamente la atención, pero indiscutiblemente, de una forma o de otra, los niños tuvieron que viajar desde Valencia hasta Catadau. El caso es que a partir de ese momento tenemos silencio, no sabemos lo que pasa exactamente. Sin embargo, varios días después, el 19 de enero, un pastor encuentra en una caseta perteneciente al término municipal de Macastre un cuerpo, el cuerpo de una niña que está recostado en una especie de cama como si estuviera dormida, pero cuando el jornalero intenta despertarla se da cuenta de que está muerta. Curioso este hallazgo. Y también curioso el hecho de que sea precisamente en esta caseta, ¿no? Una caseta en medio del monte donde aparentemente los niños no habían ido nunca. Por lo menos no tenemos ningún tipo de constancia. Es decir, probablemente sea otro de esos detalles que añaden un gramo más de misterio a la muerte de los 3 niños. Es decir, lo que está absolutamente claro y demostrado por los testigos es que los niños acuden diferentes fines de semana a partir del verano del 88 a pasarlos en Catadau, y el lugar donde ellos viven y donde ellos duermen son unas casetas que hay deshabitadas muy concretas.
La lógica es que cuando aparece el cadáver de la primera de las niñas, concretamente de Rosa, pues hubiera aparecido en estas casetas que era donde ellos vivían y donde ellos estaban. Sin embargo, nos encontramos con que el cadáver aparece en una caseta que está, bueno, pues prácticamente a 20 kilómetros de distancia del lugar donde ellos normalmente habitaban, en un lugar donde no hay constancia que hayan estado nunca antes y donde sorprendentemente cuando aparece el cadáver de Pilar, de Rosa, lo que nos encontramos es la descripción que tú haces, es decir, es una caseta abandonada a la que se ha forzado la puerta, que estaba cerrado con un candado. Curiosamente el candado nunca apareció ni se pudo encontrar, y en el interior de esa caseta, bueno, pues tumbada sobre una especie de camastro, aunque no podamos denominarlo así, pero en una posición muy plácida, con la cabeza apoyada hacia el lado izquierdo y con un único detalle sintomático, entre comillas, y es que la abotonadura o cremallera, y esto es curioso, pero claro, como en los documentos oficiales lo pone así la Guardia Civil, y lo lógico es saber si era una cremallera o era una abotonadura, pero bueno, obviando el detalle, la cremallera del pantalón vaquero la tenía bajada, pero el aspecto que el cadáver presentaba era un aspecto de placidez absoluta, por lo menos a decir de este pastor, que es el que se encontró con el cadáver de Rosa. También llama la atención la descripción que hace la Guardia Civil cuando se encuentra el cadáver durante el levantamiento, porque ellos dan una serie de descripciones de cómo se encontraba el cuerpo. Por ejemplo, dicen que el cadáver se encontraba en posición de cúbito supino sobre una cama, que existía una cierta elevación de la cabeza sobre los pies, ya que ésta se apoyaba sobre una almohada, que el cuerpo no llegaba a situarse totalmente horizontal, sino que se encontraba algo inclinado hacia la izquierda, y además dan un dato que resulta curioso, ¿no? Ellos dicen que en el lugar de los hechos no existía desorden ni otros datos de interés criminalístico, lo cual nos lleva a pensar que no se encontraron objetos de importancia en esa caseta, ¿no? Hombre, indiscutiblemente, eso es la propia forma de expresarlo los miembros de la Guardia Civil, de que no hay ningún objeto de interés criminalístico en la zona, viene a demostrar que es que no había nada que pudiera tener la más mínima relación con lo que pudiera haberle ocurrido a Rosa. Lo que pasa es que, claro, evidentemente, cuando aparece el cadáver de Rosa en un lugar en el que evidentemente ella no es conocida de ninguna de las maneras, porque al estar esta caseta en el término municipal de Macastre, es la Guardia Civil de Macastre quien se hace cargo evidentemente de las investigaciones. Ellos no habían acudido nunca por Macastre, nadie sabía quién podía ser. Pues inicialmente la investigación no se dirigió a intentar encontrar a 3 personas que eran las que podían haber fallecido en el lugar de los hechos, sino que simplemente la investigación se inicia con el hallazgo de un cadáver en el que aparentemente, porque en esa primera inspección ocular se puede comprobar que en principio no presenta ningún tipo de signo de violencia, y que entienden que ha podido ser una muerte producto de un accidente, pero en ningún momento se plantean la posibilidad de que fuera un grupo de 3 los que pudieran estar por el lugar y que hubiera podido ocurrir algún tipo de acto delictivo. Entonces, inicialmente lo único que se hace, bueno, pues la comisión judicial es retirar el cadáver, enviarlo a Valencia, donde se le practica la autopsia en el Instituto Anatómico Forense. Autopsia que luego comentaremos, y además también algunos datos relevantes, porque la Guardia Civil empieza a barajar algunas hipótesis de lo que ha podido suceder en aquella caseta. En concreto, como solo había un cuerpo, ellos piensan que Rosa
tal vez había fallecido de forma natural, ¿no? Inicialmente, lógicamente, es lo primero que se baraja. Lo que pasa es que resulta cuando menos extraño que una persona haya forzado la entrada en una caseta y haya fallecido de muerte natural. En segundo lugar, estábamos hablando de una niña de 15 años, donde lógicamente el que se haya producido un fallecimiento por muerte natural, que se puede producir, pero normalmente no es el caso. Con lo cual yo creo que ya inicialmente, aunque evidentemente todos estos datos en su momento no se hicieron públicos, porque prácticamente el caso hasta la aparición del siguiente de los cuerpos no empieza a tomar relevancia informativa, y la muerte y la aparición del cadáver de Rosa no generan ningún tipo de información en los medios, ni se facilita dato alguno, aunque inicialmente lo que lógicamente baraja la Guardia Civil desde un principio es que la chica podría haber fallecido producto de una sobredosis de cualquier sustancia. Y además intuimos que les llegaría la información de que había más personas con ella. De hecho, luego se comentó que posiblemente, al ver muerta a Rosa, los niños pudieron huir por miedo. A mí lo que me llama poderosamente la atención, y seguramente los oyentes también se lo estén preguntando, es la aparente pasividad que la Guardia Civil tuvo en esos momentos, ¿no? Porque encontrar el cadáver de una niña en una caseta perdida en mitad del monte no es algo normal, no es algo que se encuentre todos los días, afortunadamente. Es extraño, al menos a mí me lo parece, que no se investigara la zona, ¿no? Vamos a ver, aquí hay evidentemente una parte que hay que disculpar a la Guardia Civil y otra parte donde yo entiendo que tiene su grado de responsabilidad. En primer lugar, aquí lo que estamos barajando es que lo que se encuentra es un cadáver. Ese cadáver no tiene ningún signo aparente de violencia y está sin identificar, es decir, el cadáver de Rosa, ella no lleva carnet de identidad encima, no hay ninguna forma de identificar a esta persona. Entonces, estamos hablando de una niña de 15 años que aparece muerta en una caseta y nadie sabe quién es. Entonces, evidentemente, la Guardia Civil, como es lógico, pues lo primero que hace es buscar a ver si hay alguna denuncia de desaparición interpuesta por alguna persona de las mismas características del cadáver que ha sido encontrado. En este caso en concreto, pues nadie había denunciado la desaparición de ninguno de los tres y, lógicamente, al no existir ninguna denuncia de desaparición, al mostrar la foto por el pueblo, la Guardia Civil, nadie reconoce haber visto a esta chica nunca en el pueblo, pues realmente la Guardia Civil se encuentra en un auténtico atolladero en el que cuesta mucho trabajo hasta que en un breve plazo de tiempo se identifica. Lo que ocurre es que, evidentemente, cuando se consigue identificar el cadáver, que tardan prácticamente 48 horas en identificar a quién pertenece el cadáver, evidentemente desde ese mismo momento la Guardia Civil sí tiene ya constancia de que Rosa se ha ido de excursión con otras dos personas más. Y lógicamente, si ella ha aparecido muerta, lo normal y lo lógico es que por lo menos se hubiera dado algún tipo de batida por los alrededores de esta caseta y del lugar donde apareció muerta, a la búsqueda de esas otras dos personas que se habían ido de excursión con ella. Sin embargo, de forma inexplicable, esto no se hizo en ninguno de los momentos, dando a entender la Guardia Civil que ellos consideraban como buena la versión de decir que el fallecimiento de Rosa habría podido ser causa de esa sobredosis de algún tipo de sustancia que hubiera podido consumir y que sus dos compañeros de acampada, entre comillas, pues por el miedo a lo que pudiera pasar, pues habían decidido huir del lugar y se encontraban en paradero desconocido. Pero si esto hubiera sido así, lo lógico y lo normal es que la Guardia Civil, pues hubiera interpuesto una orden de busca y captura contra estas dos personas que la Guardia Civil ya tiene perfectamente identificadas y que sabe quiénes son los tres que han ido de excursión.
Sin embargo, de forma sorprendente, ni se realiza esa batida por los alrededores a la búsqueda de cualquier indicio o probablemente del cadáver de las otras dos personas, y tampoco se dicta una orden de búsqueda y captura contra estas personas. Algo que evidentemente, pues muchas personas cercanas a la investigación han recriminado de alguna manera a los investigadores de la Guardia Civil. La Guardia Civil no encontró nada, pero el 6 de abril de 1989 se encuentra el cuerpo de Valeriano en avanzado estado de descomposición cerca de la caseta. Lo encuentran unos hombres que, según las diligencias oficiales que hemos consultado, estaban buscando espárragos por la zona, e inmediatamente, claro, saltan todas las alarmas. Ya hay un segundo cuerpo, sin aparentemente signos de violencia, en aquella zona inhóspita de Macastre. Claro, es que eso es algo que llama poderosamente la atención. Es decir, estamos hablando que el cadáver de Valeriano se encuentra pues a escasos 400 metros de la caseta donde había aparecido el cadáver de Rosa. Sorprendentemente, estamos hablando de un periodo prácticamente cercano a los 85 días, es decir, de diferencia entre el hallazgo del cadáver de Rosa y el hallazgo del cadáver de Valeriano, que, vuelvo a repetir, estaba a 400 metros de donde apareció el cadáver de Rosa. Esto indiscutiblemente llama poderosísimamente la atención, ¿no? Que estando a tan corta distancia un cadáver el uno del otro no se hubiera descubierto con anterioridad y no se hubieran realizado las lógicas batidas por la zona para poderlos hallar. Y además, la Guardia Civil empieza a modificar las propias hipótesis que tenían tras el hallazgo del cuerpo de Rosa, y lo que se deja entrever en ese momento es que, los jóvenes posiblemente habían ingerido un cóctel de drogas, que Rosa habría muerto a causa de una sobredosis y que Valeriano, asustado, sale de la caseta y se desploma, también producto de esa carga de drogas que él lleva en el cuerpo, ¿no? ¿Qué te parece esta segunda hipótesis? Vamos a ver, la forma en la que se encuentra el cadáver de Valeriano, entre comillas, es lo que desmonta la versión de la Guardia Civil. Hay que tener en cuenta que el cadáver de Valeriano se encuentra en una parte de un montículo, una especie de terraplén de tierra que hay, que está muy cercano a la caseta. Concretamente en un terraplén que tiene un pronunciado desnivel, y se encuentra con la cabeza dirigida hacia la caseta. Es decir, se encuentra como si estuviera agazapado detrás de ese montículo, oteando o vigilando qué es lo que ocurre en el interior de la caseta. Si diéramos por buena la versión de la Guardia Civil, que en un momento determinado, pues las sustancias que hubiera consumido pues le hubieran producido un estado de alucinación importante y él hubiera salido corriendo de la caseta, y luego el excesivo consumo de drogas le hubiera provocado cualquier tipo de shock, él lógicamente se hubiera derrumbado con los pies en dirección hacia la caseta y con la cabeza en la dirección contraria. Sin embargo, su cuerpo se encuentra exactamente al revés, es decir, con lo cual quiere decir que no se ha caído cuando estaba huyendo de la caseta, sino que él estaba en una posición en la que aparentemente estaba vigilando lo que podía ocurrir en el interior de esa caseta. Además, hay un detalle que es absolutamente fundamental en los hechos, y que podemos conocerlo gracias a tu trabajo de investigación y a los documentos que has aportado, y es que oficialmente la Guardia Civil reconoce que el Valeriano estaba tumbado encima de un plástico. Cuando una persona se está tumbada encima de un plástico, estamos hablando del mes de enero, y en una zona rural de Valencia, pues lógicamente eso significa que está intentando protegerse del frío, y que de alguna manera él prevé
que la estancia que va a tener que estar en ese lugar y en esa posición escondido va a ser larga, porque nadie se escapa de una caseta en la que pueda haber estado ocurriendo algo, o que simplemente producto de sus alucinaciones le haya dado por intentar salir corriendo y lo hace con un plástico grueso, que es un plástico de los que se utilizan como bolsas para los abonos y los fertilizantes en el campo. Si a eso añadimos que la Guardia Civil también encuentra justo a su lado una vela, pero además una vela sin usar, es decir, una vela nueva que no se ha encendido, pues indiscutiblemente da a entender de alguna forma que tanto por la posición del cadáver, por el hecho de tener un plástico debajo del cuerpo para aislarle de la temperatura, y el que tuviera una vela sin utilizar, era que de alguna forma él estaba escondido allí esperando a que sucediera algo, o simplemente vigilando qué es lo que podía ocurrir en el interior de la caseta. Esto, de forma práctica, ¿cómo se puede entender? Dices, pues difícilmente. Como tú, Chris, y yo hemos dado millones de vueltas a este caso, poder encontrar una explicación a qué es lo que estaba haciendo Valeriano, por qué Valeriano está escondido detrás de ese montículo mirando hacia la caseta, qué estaba esperando que pudiera ocurrir, qué estaba ocurriendo allí que le hacía que él no se atreviera a acercarse. Pero el hecho de que tuviera el plástico implica de antemano esa premeditación, es decir, no es que Valeriano de pronto pues hubiera ido a dar una vuelta o a cortar algunas hojas, algunas ramas para encender un fuego en el interior de la caseta, ramas que aparecieron arrancadas también junto a su cadáver posteriormente. Si los hechos se hubieran producido de esa manera, él no se hubiera llevado un plástico. Entonces, el hecho de que esté colocado ese plástico debajo de su cuerpo implica sin ningún género de dudas que él ya estaba preparado de alguna forma para estar escondido allí, esperando a que algo terminara de suceder o a que sucediera algo. Otra de las hipótesis que se barajaron en aquellos momentos es que los niños pudieron fallecer a causa de unas presuntas amenazas, ya que, según se dijo durante aquellas fechas, al parecer Rosa estaba amenazada por alguien. Al menos eso es lo que se desprende de algunas declaraciones que hemos consultado de sus familiares, ¿no? ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, la verdad es que hay distintas declaraciones tanto de sus familiares como también de algunos de los testigos que decían que los niños parecían huir de algo. Esto evidentemente, bueno, pues podría ser factible en el caso de que al ser los tres personas que tenían constantes visitas, entre comillas, de miembros de la policía y acudían de forma regular a las comisarías, hubieran podido en algún momento cualquiera de ellos pues dar algún chivatazo, entre comillas, de alguna de las actividades delictivas de alguno de los miembros del grupo. Lo que pasa es que casi todo el mundo parece apuntar hacia la persona de Rosa como la persona a la que supuestamente es la que hubiera podido dar ese chivatazo. Y sin embargo es una persona que cuando luego está en Catadau es una persona a la que ven normalmente por la zona, cosa que resulta de alguna manera ilógica si realmente tienen ese problema de esas amenazas. Luego acuden, como queda claro, un poco antes de iniciar ese viaje sin retorno a casa de Rosa, supuestamente a cambiarse de ropa, es decir, que siguen llevando el mismo tipo de vida que llevaban normalmente, y si hubieran estado amenazados o buscados por alguien, yo entiendo que no hubieran hecho el mismo tipo de vida que hacían normalmente. De todas maneras, aun creyéndonos que efectivamente pudieran ser víctimas de ese tipo de amenazas,
La forma en la que fallecen y en la que se encuentran los cadáveres, y fundamentalmente el de Rosa, si ella es la autora de estos hechos, resulta difícil entender que unos delincuentes de poca monta que por venganza quieran acabar con la vida de Rosa lo hagan de una forma tan limpia, que estemos hablando de una autopsia blanca en un cadáver que lleva fallecido 48 horas. Eso es dificilísimo de realizar. Si hubiera sido una venganza de cualquier tipo, pues lo lógico es que se hubiera utilizado una navaja o cualquier objeto contundente para golpearla, no simular una autopsia blanca como realmente nos encontramos en este caso. Saltan todas las alarmas. La Guardia Civil, después de encontrar el segundo cuerpo, empieza a buscar el tercero, porque Pilar no había sido encontrada, y se empiezan a realizar varias batidas por esos montes de Macastre en busca de un cadáver que nunca apareció por esa zona, aunque la Guardia Civil lo buscó bastante. Lo que sí que llama la atención es algunos resultados, porque tenemos constancia de que durante la primera batida, a escasos metros donde se encontró el cuerpo de Valeriano, la Guardia Civil encuentra algo extraño, ¿no, Juan Ignacio? Bueno, algo más que extraño. Es decir, lo que en primer lugar llama poderosamente la atención es que si el cadáver de Valeriano aparece el día 6 de abril y lógicamente ya saben desde hace varios meses que estamos hablando de 3 personas que son las que han desaparecido, nadie entiende cómo inmediatamente, en el mismo momento y tras el levantamiento del cadáver de Valeriano, pues lógicamente no se reúnen todas las fuerzas de seguridad y se da una batida por la zona, porque lo lógico y lo normal que cualquiera puede entender, es decir, si ha aparecido un primer cadáver y el segundo cadáver está a 400 metros y falta una persona del grupo de 3, pues indiscutiblemente la lógica viene a decir que esté por los alrededores. Eso sorprendentemente no se hace y tardan 48 horas en realizar la primera de las batidas, al menos oficialmente, que se hace el día 8 de abril, es decir, 2 días después de la aparición del cadáver de Valeriano. Pero lo más sorprendente de todo es que en esta batida, en la que no se encuentra el cadáver de Pilar, que era lo que se estaba buscando, pero sí encuentran un pico a 4 metros de distancia del lugar donde se encontraba el cadáver de Valeriano. Algo difícil de entender, porque en ese levantamiento de cadáver que se ha realizado 2 días antes, lo lógico y lo normal es que alguien hubiera visto un pico que está a 4, 5 o 6 metros como mucho de distancia del cadáver. De forma inexplicable, en el levantamiento de cadáveres no se ve ese pico, pero sí lo encuentran los miembros de la Guardia Civil en esta primera batida, que eran 2 días después. Pero el pico además tiene un detalle que sí llama poderosamente la atención, y es que se encuentran adheridos al pico 3 fragmentos de pelo de color pelirrojo. Esto llama poderosamente la atención por 2 hechos en concreto. En primer lugar, porque nadie de las personas relacionadas con este caso es pelirroja. En segundo lugar, porque estamos hablando de fragmentos de pelos, no de pelos que se hayan caído, sino de fragmentos de pelos que están cortados. Y en tercer lugar, que son fragmentos de pelos adheridos al pico. Y evidentemente cualquier objeto, o en este caso los pelos, para adherirse a otro objeto necesitan algún tipo de sustancia que haga de adherente, es decir, o barro o sangre o algo que en algún momento haya permitido que esos pelos se hayan adherido al pico y no se hayan volado durante el tiempo que han estado ahí. Inexplicablemente, a fecha de hoy, no sabemos a quién pueden pertenecer esos fragmentos de pelo de color pelirrojo hallados en el pico, y lo que es peor es que ni aproximadamente se puede uno imaginar de dónde han podido provenir. Pero tampoco se le encuentra explicación alguna al por qué aparece un pico a escasos 4 o 5 metros del cadáver de Valeriano.
nuevos interrogantes a los que desgraciadamente no podemos dar explicación lógica alguna. El resultado es que tenemos dos cuerpos sin signos de violencia aparentes y se procede a efectuar las consiguientes autopsias, ¿no? En concreto, la autopsia de Rosa se realiza el 20 de enero de 1989 en el Instituto Anatómico Forense de Valencia y los forenses resaltan varias cosas llamativas. Por ejemplo, el hecho de que la cremallera o abotonadura del pantalón de Rosa estaba semi-desabrochada y dejaba ver una parte del abdomen, que es lo que comentabas tú antes, Juan Ignacio. ¿Qué explicación podemos extraer de todo esto? Pues inicialmente, yo tengo la misma hipótesis en ese sentido que barajó la Guardia Civil, es decir, que la niña hubiera podido consumir cualquier tipo de sustancia que le hubiera podido provocar pues un malestar generalizado, que hubiera salido de la caseta a vomitar o incluso a defecar, producto del dolor que le estaba produciendo la ingesta de esas supuestas sustancias que pudo haber tomado, y que después entró de nuevo en la caseta y se recostó con la idea de intentar descansar a ver si se le pasaba el dolor que tenía, y lógicamente si el dolor que tenía era un dolor de estómago, un dolor de tripa, pues el hecho de que se desabotonara el pantalón o se bajara la cremallera, pues lo que te induce un poco a pensar es que pudo hacerlo de alguna forma, bueno, pues intentando buscar una mejoría en esos supuestos dolores que ella pudiera sentir, porque algún otro tipo de explicación, sobre todo de índole sexual, es difícil de encontrar en el hecho tan concreto, porque ella portaba todas las prendas de ropa, estaba completamente vestida, y el único detalle que llamaba poderosamente la atención era el hecho de que tuviera la cremallera bajada. Los médicos también reseñaron en su informe de autopsia que la parte de las bragas blancas correspondientes a los orificios vaginal y rectal aparecían manchadas con un líquido sanguinolento. ¿Esto es normal? Normal no es. Vamos a ver, lo que ocurre es que en función de la causa del fallecimiento de la persona, pues evidentemente, si una persona fallece pues producto de una peritonitis o de una úlcera sangrante o de cualquier tipo de lesión grave en el aparato digestivo, pues indiscutiblemente pueden este tipo de líquido sanguinolento aparecer, sobre todo en la zona rectal. El que aparezca en la zona vaginal es completamente distinto, es bastante más extraño, y ahí hay que intentar encontrarle algún otro tipo de explicación ajena a que precisamente ese sangrado se hubiera producido por cualquier tipo de lesión en el aparato digestivo. Lo que pasa es que, como posteriormente comprobamos en el informe de autopsia, los médicos forenses no encuentran en ningún momento una lesión en el aparato digestivo que pudiera de alguna forma justificar este tipo de sangrado que fue el que se produjo en la niña. Y además es cuando menos sorprendente que los propios médicos forenses digan que les llama la atención. Es decir, cuando un médico forense en un informe de autopsia dice que le llama la atención la aparición de este líquido sanguinolento, es porque es algo que no es habitual y, por supuesto, no es lógico en el fallecimiento de una persona, sobre todo de esta edad. Los forenses también reseñaron varios datos que nos han parecido curiosos comentarlos en el día de hoy, ya que, por ejemplo, ellos afirman que el cadáver de Rosa estaba sucio, particularmente la zona de los pies, por falta de higiene, y también otros datos llamativos que los médicos también reseñaron en su informe, porque verdaderamente les llamaba la atención, ¿no? Y era que, por ejemplo, la mucosa vaginal aparecía conteniendo un líquido sanguinolento, y en la ampolla rectal había aparecido una sustancia blancuzca con semejanzas, según dice la propia autopsia, al esperma.
Claro, estos dos detalles llaman poderosamente la atención. Pero yo entraría hablando por el primero, con lo del cadáver sucio. Es decir, una de las primeras hipótesis que también se barajó, y estamos hablando efectivamente del mundo de las hipótesis, era que de una forma u otra las niñas hubieran ejercido la prostitución, entre comillas. El hecho de que el cadáver estuviera pues tan falto de higiene como para que los médicos forenses lo reseñaran en su informe, de alguna manera hace descartar una posibilidad de cualquier tipo de que las niñas en algún momento hubieran decidido, pues a cambio de dinero, vender determinados favores sexuales, ¿no? Y por eso quizás ese detalle sí es importante. Ahora, los otros dos datos que tú pones en conocimiento son más sorprendentes todavía. En primer lugar, la aparición de ese líquido sanguinolento en la mucosa vaginal, al cual no se le da explicación alguna. Es decir, sorprendentemente, en un informe de autopsia lo único que dicen es que les llama la atención la aparición de este líquido sanguinolento, pero no dan una explicación concreta de qué pudo haberlo producido. Sin embargo, al no haber ningún tipo de lesión a nivel de la zona vaginal que pudiera justificar el que se hubiera podido producir algún tipo de violación o algún tipo de acto sexual no consentido por parte de la víctima, pues indiscutiblemente descartaba el que se hubieran podido producir estos hechos. Sin embargo, la existencia de este líquido sanguinolento evidencia sin ningún género de duda que en alguna zona hay una lesión que ha provocado que ese líquido sanguinolento aparezca en la zona vaginal. En relación al líquido blancuzco que se encuentra en la zona rectal, pues evidentemente claro que es un hallazgo muy llamativo. Pero mucho más llamativo es cuando comprobamos, después de los posteriores análisis que se va a realizar, que aunque los forenses entienden que como morfológicamente y por la forma y el lugar en donde aparece debería de tratarse de semen humano, se comprueba después de los análisis que no es semen humano. Entonces, el hecho de que no sea semen humano es muchísimo más llamativo, porque evidentemente la explicación de que Rosa hubiera podido mantener cualquier tipo de relación sexual con Valeriano, que era su novio, o incluso el haber podido mantener relaciones a nivel anal, bueno, pues podría ser una explicación plausible a la aparición de ese líquido blancuzco. Pero si estamos diciendo que no es semen, como luego posteriormente dejan claro los análisis realizados en el Instituto Nacional de Toxicología, pues añade un elemento de misterio, nuevamente entre comillas, a añadir a todos los que ya tenemos, porque desgraciadamente, aunque el Instituto Nacional de Toxicología deja taxativamente claro que no es semen humano, no aclara de qué tipo de sustancia se trata. E indiscutiblemente los cadáveres, y mucho más en el caso de Rosa, que estamos hablando de un cadáver que se descubre como mucho 48 horas posterior a su fallecimiento, en la zona del recto aparezca una sustancia blancuzca sin identificar. Y que nunca se identificó. También hablamos de la segunda autopsia, del segundo cuerpo de Francisco Valeriano. La autopsia se realizó el 8 de abril de 1989 y uno de los detalles que llaman la atención es que la autopsia no se hace en el Instituto Anatómico Forense de Valencia, como pasó con el cadáver de Rosa, sino que el cuerpo se traslada al cementerio municipal de Macastre, donde hay que decir que existían unos métodos más rudimentarios, y una forense sustituta realiza todo el proceso, ¿no? Llama la atención. Hombre, que llama la atención, llama poderosísimamente la atención, no tiene absolutamente ninguna lógica, y mucho menos en este caso concreto, cuando estamos hablando de un cadáver en un proceso de putrefacción evidentemente muy elevado,
y lógicamente con una autopsia mucho más complicada de realizar, porque no es lógico, afortunadamente en este país, que aparezcan cadáveres que lleven 85 días a la intemperie, con el estado de descomposición que eso conlleva. Nadie puede entender por qué se tomó en concreto esta decisión, y no se hizo lo lógico, que fue lo que se realizó con el primero de los cadáveres, con Rosa, de trasladarlo hasta el Instituto Anatómico Forense de Valencia. Pero es otra de esas muchas preguntas que continúan y continuarán sin respuesta. También señalar, lo comentábamos antes, el grave estado de descomposición que presentaba el cuerpo, lo que, según la doctora que lo examina, le lleva a la conclusión de que no se puede determinar la causa de la muerte. Por lo tanto, autopsia blanca. ¿Crees que esta autopsia blanca se podría haber evitado, Juan Ignacio? Hombre, sin ningún género de duda. Eso hoy en día no hay ninguna discusión en que, evidentemente, si se hubieran hecho las cosas bien, cualquier médico forense en el mundo sabe que encontrar una autopsia blanca es uno de esos fenómenos que son esas excepciones que siempre existen a la confirmación de la regla, pero normalmente las personas, como es lógico, fallecen por un motivo y una causa en concreto, y lo lógico es que con el trabajo y los medios que existen hoy en día, pues indiscutiblemente, si las cosas se hubieran realizado como yo entiendo que se tendrían que haber realizado, no podríamos encontrarnos con una autopsia blanca, y no con la primera, sino con la segunda autopsia blanca, porque ya en el caso de Rosa llama poderosamente la atención el que no se haya podido saber por qué ha fallecido, pero ni aproximadamente. Y estamos hablando de que luego se remitieron muestras de distintos órganos de su cuerpo, así como de los distintos líquidos que aparecieron. Se hicieron todo tipo de análisis para encontrar drogas y cualquier tipo de sustancia asimilable, y no se encontró en el que hubiera consumido ningún tipo de droga. Si a eso le añadimos en que en la caseta no aparece en ningún momento ningún vestigio que pueda inducir a pensar que se han consumido drogas, es decir, no había parafernalia de droga, no había botes de pegamento, que era lo que más acostumbrados estaban ellos a la utilización del benzol, no se encontró hachís, no se encontró ningún tipo de hongo alucinógeno, no se encontraron restos de beleño o de estramonio, que se ha llegado a decir que era lo que podían haber ingerido, algo que supuestamente es absorbido por el cuerpo humano y en muy poco tiempo no deja trazas de su existencia. Pero es que en ningún momento se detecta en ninguno de los alrededores la existencia de nada que haga pensar que los niños han consumido drogas. Lo que ocurre es que, evidentemente, como nos encontramos con dos autopsias blancas en las que no se le encuentra explicación factible, estamos hablando de jóvenes, de alguna forma, como hemos hablado antes, de familias desestructurados y semimarginales. Entonces la lógica es la de siempre, que es la del A más B, que se emplea en nuestro país, y dices, bueno, pues ¿qué hacían tres jóvenes aquí en unas casetas abandonadas? Y encima, bueno, pues de ese entorno social en el que semidelincuencial en el que se están moviendo, y dices, pues eso ha tenido que ser, pues la lógica, pues que hayan consumido cualquier tipo de droga y en un momento determinado hayan fallecido por este motivo. Yo entiendo que esa es una respuesta muy lógica a los hechos, porque claro, lo más sorprendente, si uno no encuentra en los cadáveres ningún tipo de signo de violencia, sobre todo en el de Rosa, que es el que se puede examinar perfectamente, puesto que han pasado solamente 48 horas de su fallecimiento, y se comprueba que no hay ni un solo signo, ni un solo síntoma de que haya ocurrido algo violento, cuando en la caseta y en todo lo que le rodea no encuentran tampoco los investigadores ningún signo que hubiera inducido a pensar que se hubiera producido cualquier situación de violencia. Pues la lógica, dices, una mujer de 15 años, dices, ¿de qué se ha podido morir? Y dices, pues la lógica es que haya consumido una sustancia
que o bien por la cantidad que ha consumido o bien por la reacción que le haya producido en el organismo ese día concreto, pues haya llegado a provocar su fallecimiento. Pero en el caso de Valeriano, el tema es distinto. El tema es completamente distinto, porque ahí ya no estamos hablando de un cadáver recostado y resulta absolutamente difícil que dos personas fallezcan por haber consumido la misma sustancia y aparezcan en lugares y situaciones tan diferentes. Es decir, una persona tumbada plácidamente en un camastro con la cabeza apoyada en una almohada y desabotonado el pantalón para intentar descansar y relajarse, y la otra persona a 400 metros a la intemperie, tumbado encima de un plástico y en un estado de conservación, que es otro de los temas que llama poderosamente la atención, muy complicado. Muy complicado porque es muy difícil que queden tantos restos humanos, en primer lugar, 85 días después a la intemperie. Aunque estamos hablando evidentemente de meses de invierno, donde el clima ayuda a conservar el cadáver, pero estamos hablando de muchísimos días, y los restos que aparecen de Valeriano no aparentan en principio el que haya transcurrido tanto tiempo. Y luego hay un fenómeno que llama poderosamente la atención, y es la ausencia de fauna cadavérica en el cadáver. Y esto es algo que sorprende sin ningún género de dudas en cadáveres aparecidos a la intemperie, aunque estemos hablando, vuelvo a repetirlo, del mes de enero en esta zona de Valencia. Si a ello añadimos la supuesta intervención animal, que nunca ha sido suficientemente ni aclarada ni investigada, es decir, el cadáver de Valeriano aparece con un enorme boquete en la zona del hombro, que, como dicen en la propia inspección ocular, pues comunica las cavidades interiores del cuerpo con el exterior. Y además hay un detalle que sorprende, y es que durante esa inspección ocular y levantamiento de cadáver, uno de los miembros de la Guardia Civil ve cómo un ratón sale del interior del cadáver de Valeriano, algo que le produce lógicamente un pequeño susto y que evidentemente le llama la atención. Si a ello añadimos el hecho de que le falta una de las manos al cadáver, y que otra de las manos, las primeras falanges de los dedos, supuestamente han sido roídas o comidas por algún tipo de animal, pues eso llama siempre poderosamente la atención, porque no es lógico que los animales, teniendo alimento, y es decir, teniendo ya un boquete que comunica directamente el interior del cuerpo y teniendo las zonas donde comer, pues se hayan comido parte de los dedos de la única mano que el cadáver conserva. Y sobre todo llama poderosamente la atención el que la otra mano haya desaparecido, así como algunas de las vértebras de la columna. Lo que pasa es que, como en la realización de la autopsia no se aclara específicamente qué vértebras podían faltarle al cadáver, pues es otro de esos datos que no nos ayudan en nada a saber realmente qué dinámica de hechos pudo ocurrir en ese momento, y mucho menos la forma en la que pudo fallecer Valeriano. Curiosa la reflexión que nos haces. El caso es que, tras encontrar los dos cuerpos, la llave del misterio seguía siendo Pilar, y según tenemos constancia, el 26 de mayo de 1989, aunque es cierto que otras fuentes citan el 24, unos niños que se encontraban jugando cerca del río Magro, en Turís, encuentran el cadáver de una mujer en avanzado estado de descomposición, que, tras los análisis, los expertos parece ser que concluyen que pertenece al cuerpo de Pilar. Bueno, evidentemente la desaparición de Pilar
de alguna forma todavía daba una explicación medio racional a los hechos, indiscutiblemente, por el hecho de pensar que bueno, pues las dos personas que habían fallecido, tanto Rosa como Valeriano, bueno, pues hubieran sido producto de una intoxicación. Y bueno, aunque nos olvidemos de la relevancia de otros aspectos, puede llegar a entenderse que dice, se ha sucedido esta y Rosa ha desaparecido y ha huido presa del miedo o del pánico. Evidentemente todo esto se rompe cuando, como tú muy bien dices, el 26 de mayo, es decir, estamos hablando de 4 meses y medio después de la aparición del primero de los cadáveres, se encuentra el que supuestamente es el cadáver de Pilar, con 2 detalles de gran trascendencia. El primero, que el cadáver se encuentra con la cara completamente desfigurada a golpes, como en un intento de que no se reconociera quién era la víctima, y con otro macabro detalle, y es que al cadáver le falta un trozo de pierna que luego comprueban los médicos forenses que ha sido cortado con una sierra mecánica. Esto indiscutiblemente da un vuelco total a cualquier tipo de hipótesis de las que anteriormente hemos planteado y son las que mantenían las fuerzas y cuerpos de seguridad, de que todo esto, bueno, pues hubiera sido simple y llanamente un problema de consumo de drogas que había llevado a la sobredosis a 2 de ellos. Dices, ¿por qué? Dices, pues por una razón muy sencilla, porque estamos hablando que desde la caseta de Macastre hasta la localidad de Turís, donde aparece el cadáver de Rosa, pues hay, no recuerdo exactamente, pero entre 25 y 30 kilómetros también de distancia, y resulta difícil de comprender cómo ese cadáver a esa persona, que evidentemente por esa desfiguración que tiene en el rostro y posteriormente por la amputación de ese trozo de la pierna, demuestra sin ningún género de duda que no estamos hablando de una muerte accidental ni de una muerte por producto de consumo de drogas, sino que estamos hablando de una muerte violenta. Es decir, sin ningún género de dudas, alguien asesina a Pilar Barriga, ¿no? Entonces, eso evidentemente cambia completamente la investigación, porque ahí ya estamos hablando de que ha tenido que intervenir como mínimo una 4ª persona. Hasta ahora los hechos se ceñían única y exclusivamente a las 3 víctimas, y entre las 3 víctimas pues parecía que se podía encontrar una explicación a los hechos. Pero al haber muerto de forma violenta, y fundamentalmente al hecho de que se le hubiera cortado una pierna con una sierra mecánica, pues indiscutiblemente eso está dejándonos sin ningún género de dudas claro que hay una 4ª persona que comete este tipo de hechos. La Guardia Civil parece ser que estuvo convencida en todo momento de que el cadáver pertenecía a la pequeña de 15 años. Aunque hemos de mencionar, y esto así consta en los documentos, que los familiares fueron llamados a reconocer el cadáver, también hay que decirlo, cosa macabra, y ellos en ningún momento relacionaron este cuerpo con el de su hija o familiar. De hecho, la madre se negó a afirmar rotundamente que ese cuerpo que estaba viendo era el de su hija, ¿no? Bueno, desgraciadamente hay numerosos casos en la historia de la criminología de padres y madres que se han negado a reconocer unos hechos que yo entiendo que en este caso estaban absolutamente claros. Lo que ocurre es que hay un detalle que llama poderosamente la atención, y quizás es al que se aferran los familiares de Rosa, sobre todo su madre, a negar que sea el cadáver de su hija, y es el tipo de prendas de ropa que viste el cadáver cuando es encontrado. De Pilar, por lo poco que sabemos, es que en aquella época en la que se produce su desaparición, en el mes de enero del 89, es una mujer que viste atuendos tipo punk
y que además lleva cresta y lógicamente cuando se encuentra el cadáver de Rosa, de Pilar en Turís, perdón, la lógica es que hubiera aparecido con este tipo de atuendo. Sorprendentemente aparece con una blusa y con una falda, pero que son prendas de una persona adulta, no prendas de una chica joven, y mucho menos de una chica joven progre, entre comillas, como era Pilar. El hecho de que el cadáver apareciera con este tipo de prendas que la familia no reconoce como de Pilar, y según algunas fuentes, porque este dato yo no lo tengo constatado, la supuesta ausencia de una determinada cicatriz que al parecer tenía que presentar el cadáver de Pilar y que según la madre el cadáver no tenía, pues hizo que de alguna forma esta mujer siguiera manteniendo y siga manteniendo, por lo menos que yo sepa hasta fecha de hoy, que su hija continúa desaparecida y que el cadáver de Turís no es el de su hija Pilar. Por otra parte, los médicos que analizaron el cuerpo de Pilar recordaron que meses antes había aparecido un extraño hallazgo en Valencia que inmediatamente se relacionó con el cuerpo de Pilar. Hablamos del 27 de enero de 1989, calle Alcácer en Valencia, y una mujer de repente, en mitad de la noche, se encuentra con algo macabro. Bueno, una mujer encuentra en la calle tirado un pie humano con un trozo de pantorrilla de aproximadamente unos 15 o 20 centímetros, que indiscutiblemente, claro, le llama poderosamente la atención. Es algo absolutamente anormal que alguien pueda salir de su domicilio y en mitad de la calle se encuentre tirado un trozo de pie humano. Indiscutiblemente este hecho, que evidentemente se puso en conocimiento de la policía inmediatamente, no se relacionó en el momento del hallazgo ni con Pilar, ni con Rosa, ni con Valeriano, ni con los niños de Macastre. Es decir, estamos hablando del día 27 de enero. El cadáver de Rosa había aparecido el día 19 de enero y concretamente el cadáver de Valeriano el 8 de abril, y prácticamente hasta el 8 de abril no se tiene una constancia de que hay que buscar a esa tercera persona, pero estamos hablando de que, claro, en el caso del pie aparece el 27 de enero, es decir, muy pocos días después del hallazgo del cadáver de Rosa, y nadie lo relaciona en ningún momento con los niños de Macastre. ¿Por qué no se hace esto? Dice, pues por una razón muy sencilla. En primer lugar, porque al aparecer el pie en el interior de la población de Valencia, las investigaciones las lleva la policía y no la Guardia Civil. Y desgraciadamente en nuestro país esa separación jurisdiccional que siguen manteniendo policía y Guardia Civil entorpece mucho las investigaciones, porque no se facilitan información normalmente y desgraciadamente los unos a los otros. Y en segundo lugar, porque la policía desde un primer momento tiene una versión clara del por qué aparece ese pie allí, y es que, según su opinión, es una broma que han realizado alumnos de la Facultad de Medicina de Valencia, que han decidido, bueno, pues de la sala de disecciones coger un pie e intentar gastar una broma en algún momento a alguien. Esa es la versión que desde el principio maneja la policía, y lógicamente tampoco le da mayor trascendencia ni investiga para intentar encontrar el resto del cuerpo en lo que aparece. Lo que pasa es que sí hay un detalle que llama poderosamente la atención, y es que la mujer que descubre, y la protagonista del macabro hallazgo del pie en mitad de la acera, ella dice que ve un coche en blanco pequeño, un Panda o un 127, que en el momento en que ella descubre la presencia del pie, enciende las luces y abandona el lugar.
Es como si alguien hubiera estado metido en el interior de un coche esperando a que realmente se produjera ese hallazgo o a que una persona en concreto encontrara ese pie. Ahora, el hecho de que no se unieran desde un principio en la investigación este hecho con los niños de Macastre, pues evidentemente lo convierte en otro de esos nuevos enigmas con los que nos encontramos en este caso. Fíjate que según los datos que se publicaron en la prensa, los vecinos comentaron a los periodistas que se trataba del pie derecho de una mujer, la policía así también lo atestiguó, un pie con 15 centímetros de pierna y que el arrancamiento parece ser que era bastante reciente porque todavía presentaba restos de sangre coagulada y los dedos no habían adquirido una extremada rigidez. Además, a los pocos metros también se encontró un cartel o una especie de periódico que contenía restos de sangre que presuntamente pertenecían a esa pierna. Lo que también llama la atención de todo esto, aparte de la escena del coche que has comentado, es que, según los vecinos, esa pierna fue depositada en ese lugar para asustar a alguien, ya que, según comentaban ellos, al lado de donde apareció había 2 contenedores. Es como si fuera un acto intencionado, ¿no? No, vamos, es un acto intencionado. Lo que yo personalmente no logro averiguar es cuál es el móvil real de ese acto intencionado. Es decir, ese es un hecho que está provocado de forma voluntaria porque es alguien que se ha tomado el esfuerzo de hacerse con una sierra mecánica, algo que no todo el mundo tiene en su poder, que ha mutilado un cadáver, que ha arrojado los restos de ese cadáver en la localidad de Turís, en un arroyo donde es fácil que se encuentre y donde efectivamente lo encuentran, pero aún así se ha tomado las molestias de desfigurarle el rostro para que no sea reconocible, pero a la vez se ha tomado esa tremenda molestia de amputar ese miembro de ese cadáver y de trasladarlo desde Turís, que es donde está el resto del cuerpo de Pilar, hasta la localidad de Valencia, que son prácticamente 30 kilómetros de distancia, y en una calle céntrica de Valencia arrojar ese pie en mitad de una acera donde sabes que va a ser una cuestión de segundos o de minutos que cualquiera de los viandantes lo pueda descubrir. Esto inicialmente, la única explicación que encontraban los investigadores que llevaban el caso es que hubiera sido una especie de mensaje dirigido hacia alguien, producto o de una venganza o de una lucha de poder entre grupos delincuenciales dedicados al tema del tráfico de drogas, pero no se consiguió, o por lo menos los investigadores no consiguieron nunca comprobar a qué persona o a qué entidad concreta iba dirigido el supuesto mensaje que se lanzaba con la presencia del pie. Y luego hay otro detalle que ese sí llama también poderosamente la atención, y es que estemos hablando de sangre coagulada el día 27 de enero. Si damos por bueno que las 2 niñas y Valeriano fallecen entre los días 15 y 17 de enero, 10 días después prácticamente no puede existir sangre coagulada en un cadáver, y menos restos de sangre en ese supuesto periódico en el que la persona que había trasladado los restos los había envuelto. Es decir, es sorprendente porque de hecho constan las fotografías, macabras fotografías por cierto, del pie humano, aparecen en la prensa local de Valencia, y se puede comprobar perfectamente el perfecto estado de conservación que tiene el pie, algo que evidentemente no concuerda con las fechas si partimos de la base de que las datas de las muertes, que es donde evidentemente no están perfectamente delimitadas, sobre todo por el mal estado en el que se encontraba el cadáver de Valeriano, cuadran. El hallazgo de esta pierna el 27 de enero
El hecho de que fueran 3 niños los que fallecieron en extrañas circunstancias han motivado de alguna forma a que numerosas personas relacionen este hecho con otro crimen fatal que sucedió unos años después, el crimen de Alcácer, y que mucha gente se pregunta las semejanzas que pueden existir entre Macastre y Alcácer. Tú, como investigador y experto en este crimen, ¿crees que de alguna forma están relacionados? Vamos a ver, yo es que esto intentaría desmenuzarlo brevemente. Evidentemente hay dos hechos tremendamente llamativos y yo no soy una persona que suele creer mucho en las casualidades. El primero, que ese famoso pie apareciera el día 27 de enero, que es exactamente el mismo día en el que 4 años después concretamente, iban a aparecer los cadáveres de Miriam, Tony y Desiree. El hecho de que ese pie apareciera en la calle Alcácer de Valencia, pues indiscutiblemente esos dos datos juntos sí parecen de alguna forma indicar que pudiera tener algún tipo de relación. Si a ello unimos, como tú dices perfectamente, el hecho de que se tratara de 3 jóvenes, aunque en este caso hubiera un varón, pero que las edades fueran exactamente coincidentes entre los unos y los otros, porque estamos hablando de 14 y 15 años en Macastre y de 14 y 15 años en el caso de Alcácer, pues indiscutiblemente han llevado a muchas personas a intentar buscar una relación directa entre ambos asesinatos. Lo que ocurre es que, desgraciadamente, por lo menos a mí no me consta que en ningún momento haya ninguna prueba, entre comillas, o ningún indicio con la suficiente fuerza como para dar a entender que estos hechos tengan relación alguna con el caso Alcácer, fundamentalmente por un detalle, y es el tema sexual. Aunque se pueda discutir mucho sobre el auténtico móvil de Alcácer, lo que es indiscutible es que las 3 niñas de Alcácer sufrieron brutales lesiones de índole y de carácter sexual, tanto anales como vaginales, e incluso amputaciones de algunas de las zonas, pero eran lesiones todas de tipo sexual, y en este caso en concreto no nos encontramos ningún indicio que pudiera indicarnos de ninguna manera que ni Valeriano ni las 2 niñas hubieran sido víctimas de ningún tipo de abuso sexual. Esto indiscutiblemente hace entender y pensar que cualquier tipo de relación que pudiera existir, pues realmente no son nada más que conjeturas. Ahora, el que la puerta está abierta y evidentemente la imaginación es libre, y que esos 2 detalles curiosos, yo entiendo que lógicamente pueden ser algo más que meras casualidades, porque no es lógico que aparezca el pie el mismo día que aparecen los cadáveres de las niñas y en la calle, concretamente Alcácer de Valencia. Pues bueno, yo entiendo que es una línea de investigación que puede quedarse abierta, pero para intentar dejarlo claro, por lo menos cuál es mi opinión, yo no tengo ningún indicio racional que a mí me haga pensar en la posibilidad de que ambos crímenes pudieran estar relacionados. 3 niños, 3 muertes, 25 años después. ¿Crees, Juan Ignacio, que si las cosas se hubieran hecho de otra manera, Macastre no sería un misterio, sino un caso resuelto? Sin ningún género de dudas. Es decir, yo soy de los que tengo absolutamente claro que el crimen perfecto ha dejado de existir hace mucho tiempo. Y ha dejado de existir hace mucho tiempo porque afortunadamente contamos con una cantidad de medios técnicos hoy en día impresionantes, con una serie de conocimientos, con unos miembros de fuerzas de seguridad y unos investigadores en el Instituto Nacional de Toxicología y unos médicos forenses con capacidad suficiente como para podido resolver sin ningún género de dudas lo ocurrido.
Lo que pasa es que hay que veces, y esto no es por intentar quitar hierro al asunto, por intentar quitar la responsabilidad que cada uno tiene en la irresolución de este caso, hay muchas veces que las circunstancias juegan en contra de determinados factores. Y el primero de ellos es que, dado que el primero de los cadáveres se halla en un lugar donde nadie sabe quién es, donde no se les ha visto nunca, donde se tarda 48 horas en saber de quién estamos hablando, pues indiscutiblemente hace que no se busque a las otras dos víctimas, que no se intente buscar explicación alguna a los hechos. Y cuando ya aparece el cadáver de Valeriano, concretamente pues casi 80 y tantos días después de la aparición del primero de los cuerpos, pues sí, ya nos encontremos con un cadáver donde yo entiendo que, aunque si se hubiera hecho a conciencia, se hubiera averiguado la causa de la muerte, pero es indiscutible que es mucho más difícil y mucho más complicado, puesto que ya los restos humanos que quedan son muy pocos y de muy difícil valoración. Y sobre todo lo que luego se tarda en ese famoso pie que aparece en el mes de enero en la calle Alcácer de Valencia, en relacionarlo con este caso y de alguna manera no abrir esa investigación, porque la única línea de investigación real que la policía tendría que haber seguido, y que era la única pista real que existía en este caso, era la supuesta persona y el supuesto coche blanco que de alguna forma o de otra han depositado ese pie en Valencia. Tenemos a la otra persona que en este caso concreto sí me consta que se le investigó, que es la persona que sale con las dos niñas del bar de Catadau en la tarde del día 15 y que las acompaña. Pero, según los investigadores, esta persona fue muy poco tiempo después descartada en la investigación. Desconozco los motivos, pero evidentemente si la han descartado sería porque no han encontrado ningún indicio de que él hubiera podido participar en ninguno de estos hechos. Si a ellos le unimos las autopsias blancas, que suelen desesperar a los investigadores por una razón muy sencilla, porque si no sabes cómo han muerto, pues es muy difícil que uno pueda hacerse una idea de qué posible móvil ha podido existir o qué dinámica de hechos se han podido producir. Entonces, solamente se puede uno permitir el lujo de hablar de conjeturas. Todas las conjeturas aparentemente pues llevan a todos los investigadores a la idea de que las muertes se producen, por lo menos la de Rosa y de Valeriano, pues por ingesta de determinadas sustancias, pese a que no tenemos ninguna prueba real ni material que demuestre que hubieran ingerido esas sustancias. Pero lo que sí tenemos claro es que el tercero de los cadáveres ha fallecido por muerte violenta, ha aparecido a prácticamente 30 kilómetros del lugar donde han aparecido los otros dos, le han producido la amputación de una de las piernas y le han desfigurado el rostro. Eso, lógicamente, pues cambia completamente el perfil de la investigación y lo complica muchísimo más, porque la gran dificultad que tiene el tema es intentar unir todos los datos para intentar conseguir una versión de los hechos. Y desgraciadamente el problema que ocurre es que con una determinada versión hay una serie de datos y de hechos que sí se consiguen cuadrar, pero hay otros que no se consiguen cuadrar, y con otra versión diferente nos encontramos con que otros determinados hechos pues no cuadran. Si estamos hablando del consumo de drogas, no cuadra en absoluto pues la aparición del cadáver desfigurado de Pilar y el pie amputado en una calle de Valencia. Si estuviéramos hablando de un tema de amenazas que los niños podían haber tenido, pues evidentemente eso no cuadra en absoluto con una muerte blanca como la de Rosa, tan plácida y por consumo de drogas, y luego esas amenazas que se transmiten a través de ese mensaje, como puede ser el pie que le amputan a Pilar. Es decir, cualquiera de las versiones de las distintas que yo he venido escuchando a lo largo de estos 25 años de los hechos, desgraciadamente no hay ni una sola versión en la que podamos de alguna forma meter todos los datos que tenemos y cuadran. En todas las versiones o sobran o faltan datos. Así nos pasa a muchos.
tenemos varias sospechas, pero de momento pocas soluciones. Juan Ignacio, muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva edición de La Quinta Esfera, y claro que sí, que te esperamos en nuevos programas. Yo sabes que estoy encantado de estar con vosotros. Lo que me duele desgraciadamente es no poder facilitar ningún tipo de dato que pueda conducir a la gente a intentar saber lo que ocurrió en Macastre, pero desgraciadamente, y yo creo que con casi total probabilidad sea, si no el más importante de los casos que yo he tenido la oportunidad de investigar, si uno de ellos donde me he quedado completamente en blanco, sin ningún tipo de hipótesis y sin saber realmente, pero ni aproximadamente qué es lo que pudo ocurrir con estos 3 niños. Lo que sí está claro es que desgraciadamente lo que sí tenemos es 3 cadáveres y ninguna persona detenida. Eso desgraciadamente 25 años después, ¿sabes? Pues es lo único que sigue quedando del caso Macastre. Muchas gracias, Juan Ignacio. Muchas gracias a ti.